todas aquellas dudas que queráis con relación al tema anterior, me decís, aprovechamos ahora, los que estáis en casa y aquí. Entonces, si quieres comenzar tú misma, Sofía. Sí, es que estaba revisando los apuntes y me surgió una duda entre el poder descendente y ascendente, porque yo no entendí si descendente significa que viene el poder, o sea, que la legitimidad viene desde abajo, o sea, es decir, desde el pueblo hacia arriba, o si significa que el poder desciende, es decir, el poder reina desde arriba hasta abajo. ¿Te refieres al, recuérdamelo, descendente? Ambos. Ajá. Es sobre todo con relación al problema del origen o la fuente del poder. Es decir, en el fondo se trata de la cuestión política permanente de a quién representa el poderoso. Que nosotros hoy articulamos en torno al concepto de soberanía y sobre todo cuando apelamos a la soberanía nacional. Y entendemos que el soberano o el poder, los poderes públicos representan al pueblo como un ente ficticio. En realidad no es ficticio, tiene entidad moral, que no es poca entidad, ¿eh? y que los representan. En el caso del medievo, lo que nosotros tenemos es sobre todo una concepción teologizada del poder. Es decir, ha pasado por el cedazo, ha pasado por el tamiz de una visión no solamente religiosa, porque visión religiosa tenemos en el mundo antiguo, en el medieval, en el moderno y en el contemporáneo. Es más bien una visión de carácter teológico, es decir, se ha filtrado por categorías explícitamente intelectuales, teológicas, que ha transformado también la comprensión del concepto del poder. Y en este caso se entiende, en términos generales, durante el medievo, al menos hasta el siglo XI, y es lo que vamos a ir viendo poco a poco, que el poderoso recibe su poder como una delegación inmediata de aquel que es la fuente de todo poder, Cristo, en quien coinciden majestas, autoritas y potestas, ¿no? Y por lo tanto, el poder político viene también a representar ese señorío de Dios sobre todas las cosas, también en el gobierno del siglo, en el gobierno del tiempo, de las cuestiones humanas, ¿no? Así como la autoridad de los pontífices, del sacerdocio en general, viene a ser una delegación de la autoritas divina en el sentido de guía espiritual, le llamaríamos. Es una concepción descendente en los términos de Walter Ullmann en este sentido, de que de Dios pasa por vía de delegación al pontífice inmediatamente. Es el vicario de Cristo, el Papa es el vicario de Cristo. Lo es en realidad todo apóstol, todo obispo es sucesor de algún apóstol, de los apóstoles, del colegio apostólico. Y el Papa también, en este caso de un apóstol, que es San Pedro, pero con una función, un servicio, una tarea munus, se dice en latín, específica de coordinación, para entendernos, ¿no? De gobierno de todas las iglesias. Bueno, por vía de delegación. ¿Qué es lo que sucede? Que esa interpretación se va a mezclar, va a tener que hacerse compatible también con una interpretación sobre el origen del poder de carácter ascendente, tal y como la llama Ullmann, que procede A, del mundo romano y B, de los pueblos, de la tradición misma de los pueblos germánicos. Porque en los dos casos se comparte esa misma lectura del poder como una atribución representativa del pueblo que en principio gobierna. Y en este caso, ya sea a través de las monarquías de estos pueblos germánicos, ¿no? Mediante un sistema monárquico muy preciso, ¿no? O en el sentido, por ejemplo, del antiguo imperio, hay una concepción representativa del poder. El poder representa al pueblo, en un sentido o en otro, ¿no? Pero representa. El Papa no representa al pueblo. El Papa representa a aquel que lo designa para que cumpla estrictamente su función, a modo de delegado. Pero no representa al pueblo, representa a Dios. El rey germánico representa al pueblo, representa a la tribu, inicialmente, ¿sí? Lo mismo que en el caso de Roma, los poderes públicos representan al populus, y el populus es quien tiene la majestas, ¿eh?
Y entonces, aquí no hay representación. ¿Qué sucede? Que enseguida vamos a ver que esto origina algunos problemas, ¿eh? Porque está claro, desde luego en los inicios, que el Papa y el sacerdocio en general, y sacerdotes, obispos, en fin, las autoridades religiosas, las autoridades eclesiásticas, van a ser delegados del poder sagrado de Dios para la gestión de los asuntos espirituales, de los asuntos eclesiásticos. Pero también se va a entender que el rey realiza una función de servicio a la Iglesia y además lo hace por mandato de Dios. Es decir, que también el rey se convierte en un delegado de Dios. Es decir, que también el rey se convierte en un vicario. Pero el Papa también era vicario. Es inevitable que los dos vicarios se lleven a matar. Es cuestión de tiempo. Y es lo que va a suceder con Carlomagno. Carlomagno se va a tomar en serio eso que significa ser vicario de Dios, ¿no? Entonces, si yo soy vicario de Dios, pues no soy como el emperador en Bizancio, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, puedo meter mano en los asuntos eclesiásticos también, porque he recibido una función directamente de lo alto para el gobierno de esta porción de la Iglesia que es mi reino, ¿sí? O que es el imperio. Y por lo tanto, mi responsabilidad no es simplemente secular, es una responsabilidad también trascendente, es una responsabilidad incluso eclesiástica. Aunque manu militari, es decir, mediante el ejercicio de un gobierno y de un poder físico, coactivo, de carácter militar, ¿no? Claro, vamos a ver que es muy curioso, porque la Iglesia, o digamos la interpretación teológica del poder, bueno, no sé si me estoy yendo por las ramas, pero ya que has abierto la caja de los truenos, vamos a dejar que salgan todos. Fíjate, porque la Iglesia que está estimulando mediante la reflexión teológica una interpretación teologizada del poder, va a ser responsable de esa concepción del poder secular en clave cuasi sacerdotal. Y en un momento determinado verá que la cosa se le va de las manos. Porque tenemos un rey que se reconoce casi sacerdotalmente, como sucede en Constantinopla, y por lo tanto que se atribuye de una dignidad sacerdotal que no le corresponde, que no le compete, y que incluso rivaliza con la autoridad eclesiástica propia de obispos, abades y del propio Papa, que son los responsables de guiar al pueblo cristiano hacia sus fines trascendentes, ¿no? De tal manera que la Iglesia, que estimula esa lectura teológica del poder, luego, a partir del siglo IX, sobre todo a partir del siglo X, nos vamos a encontrar que de alguna manera cambia el tercio y comienza a estimular una reflexión puramente secularista del poder, es decir, de decir, no, el poder no es sagrado, el poder no procede de Dios directamente, ¿no? Por eso nosotros citábamos antes, bueno, la semana pasada, si os acordáis, a Inocencio III, Bonifacio VIII, lo que hacen es, de alguna manera, llevar hasta sus últimas consecuencias esa lectura secularista del poder. El poder es algo puramente secular, y por lo tanto no viene de Dios, no, viene en todo caso de abajo. Aquí vuelve a aparecer esa lectura ascendente del poder como un poder representativo. Vamos a dejar que eso vaya gestándose, que vaya apareciendo, y en el siglo XI nos lo vamos a encontrar más claramente, ¿vale? Esto vale para el tema, ¿no? Esto vale para el tema 2, pero nos va a acompañar, porque aquí, sí, no son casillas, compartimentos estancos, ¿no? Sino que están comunicados. Pero una lectura teológica del poder la tenemos desde el inicio hasta al menos, ya te digo, hasta al menos el siglo XI, donde ya vamos a tener en cuenta otros factores. Entonces, para resumir, para saber que lo tengo claro, empieza como una visión teológica del poder, ¿cierto? Sí. Donde el poder descendiente viene directamente de Dios hacia el vicario, ¿sí? Y la concepción de poder ascendente es la atribución representativa del pueblo, ¿cierto? Sí, Es decir, pero después la Iglesia crea como esa secularización del poder, en donde dice pues que el poder no viene directamente de Dios, sino sí, ahí me perdí. Vale, fíjate, yo te digo, porque es muy simple. La lectura ascendente del poder, como lo llamaba Ullmann, es decir, del poder representativo, va a quedar como el letargo, mientras la interpretación dominante sobre el poder sea la descendente, ¿de acuerdo? Que es la descendente, la de que viene directamente de Dios, el poder como delegado, como vicario, ¿sí? Esa lectura, sobre todo, recae principalmente en uno, que es el sacerdocio, en concreto el Papa. Luego, por extensión, recae sobre los príncipes, recae sobre el rey. Y eso va a seguir manteniéndose en el tiempo hasta que
a partir sobre todo del siglo XI, se despierte de nuevo esa otra concepción del poder en clave representativa que nos encontramos al inicio. El poder, digamos, la tesis ascendente del origen del poder. ¿Se ve? Queda como el letargo con la irrupción del cristianismo, bueno, con la irrupción del cristianismo, ¿no? Con el desarrollo histórico de las categorías teológico-cristianas en el ámbito político. Queda como el letargo la concepción ascendente hasta el siglo XI, donde vuelve a hacerse presente. Ya veremos qué es lo que sucede entonces que permite que se despierte esa legitimidad del poder político como una instancia representativa de una entidad moral como es la del pueblo o como es la del reino. Entonces no se hablará tanto del pueblo cuanto del reino, pero no deja de ser un ente moral. Entonces es una representación. Pero eso lo tenemos a partir del 11. Entre el 5, para entendernos, y el 11, que tenemos sobre todo la lectura descendente. Primero en el Papa, luego en los dos, el Papa y el Rey, o el Papado y el Imperio, para entendernos. Y no solamente el Papa y el Imperio, es también el Obispo y el Rey de turno, o, en fin, los distintos grados jerárquicos de cada una de las dos instituciones. ¿Mejor así? ¿O te digo más todavía? Sí, no, ya, es que pensé que estaban los dos al mismo tiempo, pero ya No, entiendo que primero es uno y luego el otro. Sí, digamos que la que es natural, para entendernos, es la mirada representativa, de abajo arriba. Con el cristianismo, con la extensión de las categorías teológico-políticas cristianas, lo que se va a establecer es la otra opción, la otra alternativa, la descendente que le llama Ullmann. Hombre, las cosas nunca son tan así, pero bueno, en todo caso nos sirve, la visión descendente. Y entonces esa visión descendente se verifica durante los siglos V, hasta, si queremos, hasta el siglo XI para llevarlo al extremo más claro, ¿vale? Luego en el XI se despierta esa concepción naturalista del poder, el poder como representación. Es una concepción naturalista, es decir, que pertenece a la naturaleza de las propias relaciones humanas, el gobierno y por lo tanto la atribución de un cierto poder coactivo a alguna instancia para la dirección de los asuntos públicos. Pero desde el punto de vista natural. El otro es, pues eso, sobrenatural. ¿Sí?